La parashá de esta semana se llama Vayeshev y significa y vivió. Vayeshev y vivió. Y está basada la parashá en el capítulo 37, versículo 1 al 40, 23, de la porción que leemos en todas las congregaciones judías tradicionales y judías mesiánicas. Génesis capítulo 37, versículo 31. Yo voy a hablar en esta mañana, voy a hablar una gran maestra llamada Tamar. Si usted leyó la parashá, sabe de quién voy a hablar. Si no la leyó, pues va a tener que ir apuntando a ver para dónde va la enseñanza. Y voy a empezar contando una historia muy interesante que escuché y me pareció hermosa. El doctor, el rabino Nahum Rabinovich, que fue el director del Jewish College del Seminario Rabínico de Londres, fue contactado por una organización que tuvo la inusual oportunidad de realizar un encuentro interreligioso. Un grupo de obispos africanos deseaban reunirse con los judíos y crear vínculos de hermandad. Este grupo de obispos africanos quería saber más acerca del judaísmo. Porque la verdad es que el conocimiento del judaísmo en el mundo entero es casi nulo. Y lo poco que hay está mal ofrecido, está mal vendido. Los discípulos, los talmidí de la yeshiva, del college, se preguntaron si el director, que era el rabino Nahum Rabinovich, estaba dispuesto a enviar profesores y alumnos para entablar un diálogo interreligioso entre judíos y cristianos en un castillo de Suiza. Pues sí, para asombro de muchos en la yeshiva, el director accedió. Él era un poco escéptico con respecto al diálogo interreligioso, porque el judaísmo, sabemos que la iglesia ha sido infectada con antisemitismo a través de todas las épocas. Y para él eso era un proceso difícil de superar de los cristianos. De hecho, cada vez que en el mundo cristiano, esto es un paréntesis, esto no lo dijo el rabino ni está en la historia, esto es mío. De hecho, cada vez que usted oye la palabra judío está asociado en América Latina ¿con qué? Con cosas malas, con ladrones, con tacaños, con hipócritas, con asesinos. Y ese pensamiento, aunque usted no lo crea, todavía está en las conciencias de nuestros hermanos cristianos. Todavía. ¿O es que usted no ha oído esta expresión? Los judíos mataron a Jesús. ¿Usted no ha oído eso? ¿Y será eso cierto? Cuando a mí alguien me dice, los judíos mataron a Jesús, le digo, bueno, a ver, si lo dices así suena muy feo y no estoy de acuerdo. Porque a Yeshua lo maté yo. Amén. ¿O usted no lo mató? Usted mató a Yeshua. Usted es el culpable. Usted y yo somos los culpables de que Yeshua haya muerto en un madero. Porque usted, bueno, no era ni lo es todavía. Porque Yeshua vino a morir por tus pecados y por los míos. Cuando vino Yeshua y estaba en la noche en Getsemaní, Yeshua mandó a armar al pueblo. Eso para los que dicen que hay que quitar las armas, que tenemos paz. No, no hay que quitar las armas, nada. Yeshua mandó a armar a los discípulos y agarren palo, espada, porque hay que defender la causa. Y había un hombre allí que tenía una espada. Los apóstoles andaban armados, rabinos, claro. Venga, dice amén. Pero ¿a quién mandó a armar a los apóstoles? Si usted no ha leído eso en la Biblia, perdónenme, usted se sabe el cuento que le contaron en la escuela de Shabbat, que es un cuento de niño.
Porque ¿de dónde apareció la espada? Lo siento, yo a veces digo estas cosas y la gente dice, no, el rabino es medio asesino. No, yo no soy asesino. Imagínense si Israel en el Medio Oriente no nos armamos, ya no hubiesen desaparecido. Entonces esas filosofías de humanidad, de respeto a la vida, eso funciona con gente que tiene tus mismos valores, pero los que no tienen nuestros valores, pues tenemos que defender nuestros bárbaros. O sea, para conciliar la paz tienen que haber dos personas que tengan los mismos valores, si no, no se puede conciliar. Y el rabino sabía que el antisemitismo estaba dentro del cristianismo. Por siglos, no es por años, por siglos ha estado. Y ha sido así diseminado a través de la historia. Y le decimos siempre a la gente, no, los judíos no mataron a Yeshua. Porque él le dijo a Pedro, nadie me quita la vida, yo la pongo por rescate de muchos. Y esos rescatados fuimos tú y yo. Y los que están en las iglesias que dicen que aman y sirven a Yeshua. Pero en ese tiempo pensaba el rabino Nahum Rabinovich que la iglesia de alguna manera había mejorado las relaciones interreligiosas. Ellos, decían el rabino Rabinovich, los cristianos aman la Tanaj. Ellos la estudian, la enseñan, muy poco, pero la enseñan. Por lo menos está en el canon bíblico. El cristianismo en su Biblia tiene lo que ellos malamente llaman el Antiguo Testamento. Si usted se va a comprar, fíjese, la palabra antiguo no quiere decir que no sirve. Está hablando de antigüedad, no de función. Vaya a comprarse un carro en 1920 a ver cuánto le cuesta. Por eso dice la Torá, ante los ancianos te pondrás de pie, porque su universidad le falta mucho a los jóvenes. Los jóvenes que no aprenden, y ellos van a tener que aprender como aprendimos nosotros. Porque no es que los adultos nos hicimos sabios porque venimos con un chip metido de sabiduría. Los adultos nos hicimos sabios ¿qué? Equivocándonos y cometiendo errores, y por eso le decimos a nuestros hijos que no lo hagan. Porque ya ese camino ya yo lo recorrí, no sé usted, pero ya yo ese camino. Cuando mis hijos me vienen a contar algo, yo les digo, ya yo fui y vine, estoy cansado de ir y venir en ese camino. Pero a veces se empecinan porque ellos dicen, yo quiero vivir mis propias experiencias. A ver, ¿por qué te tienes que golpear si puedes llegar por otro camino más fácil sin golpearte? Y el rabino Nahum Rabinovich sabía que los cristianos de alguna manera entendían y aceptaban el Antiguo Testamento, como le llama el cristianismo, la Tanaj, como le llamamos nosotros, como un libro sagrado, y en ella emanaba los grandes conceptos de fe y de convicción. Por lo menos, decía el rabino Rabinovich, por lo menos los cristianos leen la Tanaj. Por lo menos estaban preocupados por mirar otras cosas que el Islam no había visto. El rabino Nahum Rabinovich llegó a ser en su época el mejor, el sabio más experto en alajot. No había un hombre en esa época, hace unos 30, 40 años, no había un hombre más experto en alajá que este rabino. Y conocía, aparte también era experto en estudiar al Rambán, que es como le conocemos como al rabino Maimónides, que vivió en el siglo XII aproximadamente. Decía el rabino Nahum que por lo menos los cristianos creían en el Tanaj. Ellos creían que la Tanaj o el Antiguo Testamento era la palabra de Dios, mientras que los musulmanes sostenían que los judíos habían falsificado el texto bíblico. El rabino Nahum envió un grupo un poco diferente. Envió a la clase de Smijá, a la clase que ya había recibido ordenación rabínica por la imposición de las manos.
Y junto con este grupo de rabinos recién graduados, también mandó a la clase más avanzada de la yeshiva de Montreux. Durante 3 días, el grupo judío rezó y vendió con especial intensidad. Estudiaron el Talmud por 3 días, cada día. Durante todo el tiempo restante, dice los discípulos que tuvieron encuentros con los obispos africanos, terminando todos sentados en una mesa de tipo hasídica, ultraortodoxa. Durante ese tiempo, dicen, compartimos nuestras canciones e historia y ellos nos contaron las suyas. A las 3 de la mañana terminamos todos bailando. ¿Usted imagina eso? Los rabinos y los obispos ortodoxos, los obispos cristianos, todos danzando. Nosotros sabíamos que ellos eran distintos. Sabía que había una diferencia profunda en perspectiva de fe. Pero a pesar de eso, nos hicimos amigos. Quizás sea eso lo que debemos buscar, decía el rabino Nahum Rabinovich. Los amigos no tienen por qué estar de acuerdo para ser amigos. Y la amistad a veces puede ayudar a sanar el mundo de tanto odio. La mañana siguiente, a nuestro arribo, hubo un episodio que impresionó al grupo de estudiantes del rabino Nahum Rabinovich. El grupo habían convocado al grupo para un rezo matutino llamado el Shaharit, el rezo de la mañana. Y todos los ortodoxos de la yeshiva fueron a un salón donde había sido la conferencia, y en un lado del salón ahí empezaron a hacer sus rezos matutinos. Pero quienes habían invitado a este grupo había sido de un grupo de judíos seculares, laicos, reformados. Y la condición era que para poder compartir juntos, los judíos ortodoxos tenían que aceptar que una mujer judía reformada que usaba talit y usaba kipá y tefilín pudieran permitirle entrar en el grupo de los ortodoxos y rezar juntos. Si usted no entiende eso, se lo voy a explicar. Los ortodoxos no rezan juntos con las mujeres. Las mujeres ortodoxas, conservadoras, hasídicas, ultra hasídicas, recontra hasídicas, no usan talit, no usan tefilín, no los usan. Ni siquiera rezan juntos. Las mujeres rezan o a los lados, separadas por una pared, o rezan en la parte de atrás, o rezan en la parte de arriba. Nunca en el grupo de los jóvenes. Y cuando la mujer reformada entró con su tefilín puesto en la cabeza, con su talí puesto en el hombro y con su kipá puesta en su cabeza, y se sentó en medio de los ortodoxos, se creó una conmoción. Porque esta no es nuestra tradición. Y dice que los discípulos corrieron a donde estaban el rabino Nahum y le dijeron: rabino, ¿qué hacemos? Hay una mujer en medio de los hombres orando, y no solamente eso, vino con un talit, vino con los tefilín, con las filacterias, y vino con una kipá, y está en medio nuestro, rabino. ¿Qué hacemos? Y me impresionó la respuesta del rabino. Algunos mesiánicos dirían: herejía, hay que sacarla. Nosotros aquí no usamos kipá a las mujeres. Los discípulos estaban preocupados, no había una separación. Ellos no se percataron de hacer una separación en el salón para que las mujeres oraran al lado. De hecho, usted va al Cótel, usted va a Israel, y usted tiene que orar del lado de las mujeres, le guste o no. Es que esos rabinos son así. Es que en el tiempo de Yeshua, ya las mujeres no oraban junto con los hombres. A las mujeres se les hizo un atrio aparte. Y se le hizo un segundo piso aparte para que ellas estuvieran allá arriba, orando. ¿Cómo reaccionar ante una mujer con talit, tefilín, en medio de un grupo de hombres ortodoxos rezando? ¿Cómo había que tomar la decisión?
el rabino, ante aquella agitación, los discípulos fueron y le dijeron: ¿qué tenemos que hacer? Con un porte muy calmado, el rabino le citó lo dicho por los sabios. Una persona debe preferir arrojarse dentro de un horno ardiente antes que humillar a una persona en público. El rabino citó un tratado talmúdico, Perajot 43b. También lo encontramos en otro tratado talmúdico, Ketubot 67b. Con lo cual el rabino le ordenó a sus discípulos que volvieran a sus lugares y que siguieran rezando. Que siguieran orando. Hay gente que se pierde la bendición por estar pendiente de otras cosas. Hay gente que se pierde el momento por estar concentrado en las formas. A ver, cuando yo voy a una sinagoga, yo no puedo hacer lo que yo quiero. Amén. Aprende este principio, es judío, es una parte de nuestra tradición. Cuando yo voy a una sinagoga y los hombres se sientan al lado y las mujeres se sientan al lado, yo no tengo que romper la norma. Yo voy y busco donde están los hombres, ahí me siento, ahí se acabó. Y cuando voy con mi esposa le digo: tú te sientas allá y yo me siento del otro lado, porque esa es la norma de la sinagoga. Y cuando voy a una sinagoga donde todos nos podemos sentar juntos, pues nos sentamos juntos y no hay ningún problema. Porque tenemos que aprender a respetar la norma donde quiera que nos encontremos. Y cada comunidad tiene su propia alajá y hay que respetar cada alajá donde nosotros asistamos. Me encanta cuando la gente quiere venir a la sinagoga y me pregunta: ¿cuál es el protocolo para ir? Me encanta la gente que te pregunta eso, porque me parece que son prudentes. Rabino, ¿cuál es el protocolo? El protocolo que venga bien vestido, en la medida que se pueda. ¿Me tengo que poner un saco? No, no te tienes que poner un saco, pero tienes que venir bien vestido. No te veas con short, no te veas en chancleta, que está muy de moda hoy en los Estados Unidos, ir a los templos oficiales en chancleta, porque Dios mira el corazón. La gente va de shorts, de camiseta, con los brazos descubiertos a los servicios. Aquí no, aquí todavía somos un poco cuidadosos con eso. El rabino le respondió con cita de los sabios del Talmud: una persona debe preferir arrojarse dentro de un horno ardiente antes que humillar a una persona en público. Pero te diría: pero esa mujer está haciendo algo incorrecto. ¿Cómo se va a poner un talí? Eso es de hombre. ¿Cómo se va a poner los tefilín? Eso es de hombre. ¿Cómo se va a poner una kipá? Eso es de hombre. Pero ¿cómo? Eso no puede ser herejía. Llamémoslas y le pongámoslas en orden. El rabino le dice: denla quieta, vengan a rezar ustedes. Denla que ella ore, sigan ustedes. La moraleja para mí es grandiosa, porque el Raf, el director de la yeshiva y uno de los académicos más importantes en materia de Maimónides y de alajá de su época, uno de los grandes alajistas de su época, nos da una enseñanza importante para nosotros. Sabía perfectamente la seriedad de lo que estaba en juego. Hombres y mujeres rezando juntos sin una barrera que los separe, y la complicada cuestión de si las mujeres deben ponerse talit y tefilín era un tema bastante candente. El tema era cualquier cosa menos simple de resolver. Pero este rabino, el rabino Nahum Rabinovich, también sabía que la alajá es una manera sistemática de convertir las grandes verdades espirituales y las éticas en hechos concretos. Y no se debe perder nunca la visión abarcadora por enfocarse exclusivamente en los detalles. Si los alumnos hubieran insistido que la mujer rezara en otro lado, le hubieran causado una gran humillación. Y es mejor tirarse a un horno ardiente antes que humillar a una persona en público. El motivo de esta historia con la que he empezado es porque está relacionada con la parashá de esta semana.
Si nosotros miramos en el capítulo 38, encontramos la historia de Yehudá, o de Judas, o de Judá, como usted quiera llamarlo. El hermano de Joseph, el hermano que propuso vender al penúltimo de sus hermanos, de venderlo como esclavo. Así como Joseph había bajado a Egipto, dice el capítulo 39, versículo 1, de la misma manera Judá descendió moral y espiritualmente. Y aquí que uno de los hijos de Jacob estaba haciendo lo que los patriarcas intentaron que no se debía hacer. ¿Cuál fue el problema de Yehudá? El problema de Yehudá consistió en que Yehudá se olvidó de las enseñanzas de sus padres, tanto espirituales como morales, bajó su nivel espiritual, su neshama, su alma bajó de calidad, bajó de intensidad, bajó de santidad, y terminó haciendo cosas que la Torá prohibía y los patriarcas habían prohibido. En el capítulo 38 se nos dice, y en el capítulo 39 nos dice claramente que uno de los problemas a la cual Yehudá tuvo que enfrentarse fue a la asimilación. ¿Qué es la asimilación? La asimilación es cuando yo, que no nací allí, termino adoptando prácticas, creencias, cultura, tradición, abandono la mía totalmente y absorbo otra. Cuando usted llegó a los Estados Unidos, usted nunca había celebrado el Día de Acción de Gracias. De hecho, en su país comer pavo era una exquisitez. Quien comía pavo en su país, de seguro que eran para fiestas de fin de año. Ahora, sin embargo, aquí el pavo es barato. Podemos comerlo todo el año, pero el Día de Acción de Gracias nosotros no teníamos esa cultura. Sentarnos a comer pavo el Día de Acción de Gracias. No teníamos esa cultura, la adoptamos cuando llegamos aquí. ¿Por qué la adoptamos? Porque consideramos que es una práctica que no contradice la Torá, y al contrario es una práctica a la cual, aunque sea por una vez al año en este país de corre-corre, nos sentamos en la mesa y damos gracias al Eterno por las bendiciones que nos concedió de vivir en esta gran nación y de habernos dado el estilo de vida que no teníamos en el nuestro. Algunos le llaman el Día del Pavo, pero no es el Día del Pavo. Es el Día de Acción de Gracia, Thanksgiving. Damos gracias al Eterno. No es el día para ir a comer, aunque hay comida. Es el día de acción de gracias. Si usted se sienta a comer y no dio gracias, se sentó sin entender la cultura. Y uno de los problemas que tuvo Yehudá es el problema de la asimilación. Judá se asimiló a la población local. Te hablo de Judá. Judá se asimiló a la población local. Y Judá termina siendo un ejemplo de una lamentable declinación moral, producto de una declive espiritual. Lo moral no es más que el reflejo de la condición espiritual en la que se encuentra el ser humano. La gente, cuando ve a un individuo practicando actos inmorales, piensan que él solamente está funcionando a nivel de lo físico, de lo natural. No, cuando nosotros transmitimos, cuando nosotros expresamos, cuando expresamos y demostramos en lo físico algún acto, alguna violación de la Torá, no empezó allí, empezó en el área espiritual. Cuando la vida espiritual empieza a decaer, por más que venga Yeshua y le revele, no va a entender. Porque su carne que se le reveló, que está descontrolada, lo va a controlar y lo va a llevar hasta creer que el hombre que le pega la ama. Que el hombre que la grita, no, él me grita porque yo busco que él me grite. Entonces la condición espiritual
de Yehudá no solamente era una cuestión moral, sino que también tenía que ver con una condición espiritual. Generalmente atacamos lo emocional, lo físico, pero no atacamos lo espiritual. Y ahí es donde está el problema de cada hombre. Dice, el alma que pecare, esa morirá. No dice el cuerpo que pecare. Nosotros juzgamos lo que hace la gente físicamente, pero no podemos juzgar lo que hacen espiritualmente, que a lo mejor es más malo que lo que hacen físicamente. ¿Sabe que en América Latina tenemos un grave problema? Yo digo que la cultura más hipócrita que hay en el mundo es la latinoamericana. Como usted no es latino, no se preocupe. Pero la cultura más hipócrita que hay es la latina. Y le voy a explicar por qué. Todo el mundo sale bien vestido en la casa, pero en la casa hay hambre. Salimos con los mejores trajes a la calle. Nos mostramos ante la sociedad como una familia culta, como una familia ejemplar. Y si hay algún comentario de los cielos, le decimos, cállese la boca, que los trapitos sucios los lavamos en la casa. El problema es que la gente no sabe que de vez en cuando los trapitos sucios los colgamos en el patio y la otra gente la ve. Nosotros vivimos de la apariencia. De hecho, nada más tenemos que ver cuando muchos, cuando digo nuestro, no estoy hablando de aquí, estoy hablando en plural majestático. Nuestra cultura, cuando nosotros viajamos a América Latina, llegamos allá, nos ponemos el reloj, nos ponemos los perfumes, nos ponemos, a veces es la que tenemos, pero a veces vamos a apantallar, decimos en mi país. Vamos a pavonear, queriéndole decir a los que están allá que nosotros tenemos, y aquí a lo mejor limpiamos piso. No porque sea mal limpiar piso. Yo tiré periódico muchos años aquí de madrugada. Pero queremos vender una imagen que no es. La gente en América Latina nos dice, pero mira, tiene un Cadillac. Sí, pero es de 2013, me costó $6,000. No le decimos eso. Porque ¿quién tiene un Cadillac en nuestros países? Si yo pregunto aquí, ¿quién tenía carro en su país? Levante la mano, por favor. ¿Quién tenía carro en su país? ¿Tenía un Cadillac? ¿Tenía un Mercedes? ¿Tenía un Toyota Camry? ¿Qué tenía? Un Chevrolet. Un Volkswagen. Ese Volkswagen, ¿cómo no? Eso, entre en 100, entre que caben 100, 50 parados y 50 de pie. El Volkswagen es el carro que más cabe, más gente le cabe. Entonces nosotros no teníamos la comodidad que tenemos acá. Y la gente piensa en tu país que tú vives bien, que tienes dinero, a ti te sobra. No lo han notado. Cuando uno decía, voy a llamar al tío, voy a llamar a la tía, voy a llamar a mi mamá, a mi hermana. Porque ellos piensan que nosotros tenemos árboles de dólares sembrados allá en el patio. Cuando nosotros decimos, ¿cuántos pobres hay aquí en Miami? De aquí de la Cinema, ¿cuántos son pobres aquí? Yo soy pobre. Los ricos viven en Cocoplón, Coral Gables, Key Biscayne, en mansiones que valen $1 millón. No, la mía no vale $1 millón. Entonces, esa imagen que nosotros vendemos en América Latina, déjeme decirle, deje de estar vendiendo lo que no es. Sea transparente, sea usted mismo, sea autóctono, no tenga que estarle vendiendo a nadie más lo que usted es. Porque ¿sabe qué? Porque a lo mejor un día ese va a venir aquí. Y cuando lo vea diciendo, ay, este que hablaba ya que yo pensaba que... Y mira. Sea feliz con lo que tiene. Dijeron los sabios que el hombre era verdaderamente rico cuando era feliz con lo que tenía. Mi papá tenía un Chevrolet de 1972. Una camioneta. Verde manzana, porque no había otro color. Verde manzana. Fíjese, Judá bajó su nivel espiritual, y bajar la condición de la espiritualidad de Judá lo llevó a cometer un error gravísimo. Judá tuvo una mujer, tuvo una esposa, y de esa esposa tuvo un hijo primogénito llamado Y este
Como Judá se fue del clan familiar, se fue del núcleo familiar, se fue donde estaba su padre y se fue a los pueblos que estaban allí, se asimiló con ellos. ¿Qué pasó? Su hijo miró a una mujer pagana llamada Tamar. Tamar significa palmera. Ah, pero rabino, Tamar no era judía. No. Tamar era pagana. Era pagana. Y él fue y él pues miró a Tamar, le gustó y se casaron. Por eso hablamos de asimilación. ¿Tus hijos son judíos? ¿Lo seguirán siendo tus hijos? ¿Lo continuarán siendo tus nietos? ¿O cuando tú te mueres y se acabó todo, la mesianidad que tú tienes se va a acabar contigo? Ese es el reto nuestro. Transmitirle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, porque en el hebreo no existe la palabra nietos, no existe la palabra nietos. En el hebreo se dice los hijos de tus hijos y en latino decimos los hijos de tus hijos son mis hijos. Los hijos de tus hijos son mis hijos. Y es importante poder saber si lo que tú le estás transmitiendo a tus hijos, ellos lo van a continuar o se va a acabar ahí cuando mamá o papá se muera. Por eso la Torah claramente nos habla de ledor vador, de generación en generación, pero tenemos que estar pendientes, porque si nuestros hijos se asimilan y nosotros como padres dejamos que se asimilen, aunque ellos van a tomar sus decisiones, es peligroso, porque entonces los hijos, los nietos, los bisnietos ya van a perder su herencia judía. El hijo mayor de Yehudá, se casa con una mujer local pagana llamada Tamar. Muere. Y Yehudá entonces la casó con su hijo Onán, el segundo. ¿Por qué la casó con el segundo? Porque había una ley que se llamaba la ley del levirato, que cuando el hijo mayor moría y no dejaba hijos, tenía que el hijo siguiente casarse con ella, darle hijos, pero esos hijos no iban a ser los hijos de él, eran hijos del que moría. Aunque hoy es una locura eso, porque mi hijo no es mi hijo, es mi sobrino. ¿Sí o no? Porque los hijos de Onán ya no eran hijos de él, que tenía con Tamar. Los que iba a tener con Tamar no iban a ser hijos de él, iban a ser hijos del hermano muerto. ¿Para qué? Oído, la importancia de la descendencia y que la memoria de su hermano no se perdiera. ¿Sabe una de las cosas que enseñó el cristianismo? Olvidar a sus muertos. Los muertos en el cristianismo no tienen valor. Se olvidaron de los muertos. Para nosotros los judíos, los muertos siguen teniendo valor. Israel paga por traer huesos. Si usted hubiese estado en su país y le dice, mire, que me tengo que llevar los huesos. No, para que deje esos huesos aquí, yo me voy solo en la balsa. Me voy solo en el avión. Voy a llevarme yo los huesos. Y Joseph le dijo, no me dejen aquí, me llevan con ustedes. Pero si ya Joseph estaba muerto y tenía que esperar la resurrección de los muertos. Pero yo decía, no me dejen en Egipto, no me dejen con esta cultura pagana, no me dejen. Y esta es la razón porque cada viernes cuando bendecimos a nuestros hijos le decimos, Yesimha Elohim que Efraín ve y Manasé, que Dios te haga como Efraín y Manasé. Yesimeg Elohim que Sara Rivka Rachel Belea, que Dios te haga como Sara, como Rebeca, como Raquel y como Lea. ¿Sabe qué? Como mujeres que vivieron en el mundo natural, que vivieron su vida fuera de la tierra de Israel y aún así no se contaminaron. Se guardaron de las prácticas paganas para vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso cada viernes cuando le decimos que Dios te haga como Israel, no es un ritual. Le estoy diciendo gracias porque lo estoy criando en Miami, pero esta no es su tierra. Esta no es su cultura. Su cultura está basada en la Torah, en la esperanza, en la redención, en la resurrección de los muertos, en una alimentación kosher, en una observancia de los mandamientos a tiempo y fuera de tiempo. Esa es la forma en la que nosotros tenemos. Si usted no tiene hijos, o sus hijos ya están adultos y no están aquí, usted la tiene un poquito más fácil, aunque usted sabe que si ese hijo suyo muere en la condición que está, ya usted sabe el resultado. Amén, yo solo. Pero los que tenemos hijos acá
que los estamos criando en la fe mesiánica, judía mesiánica, no es fácil. A veces los que ya tienen sus hijos grandes dicen, pero como el hijo del rabino, pero como el hijo de la Marisol, como ¿y por qué el niño del otro? ¿Y por qué el niño del otro? ¿Y por qué la niña del otro? Claro, porque los hijos todos tuyos ya son unos manganzones y todos están en el mundo, casi listos para freírlos, si no se arrepienten. Pero los que estamos aquí estamos luchando porque hay una sociedad que nos absorbe a nuestros hijos. La cultura de la televisión, de la propaganda, de la internet, de los celulares, están minando la vida de nuestros hijos. Y el problema aquí es que nosotros estamos como Yehudá, pendientes en ganar más dinero que atender la familia. Y después decimos al final, pero yo se lo di todo. Él hubiese preferido cambiar menos juguete y más tiempo de calidad en familia. A veces estamos confiados tanto en nuestros familiares, en nuestra esposa, en nuestro esposo, en los hijos, y somos matrimonios funcionales, porque matrimonio perfecto no somos, pero somos matrimonios funcionales, que funcionan, que amamos a nuestras esposas, que las respetamos. Y no solamente eso, no solamente que las amamos, las honramos. Marido que no honre a su esposa tiene problemas con su equipa. Y aunque diga Shabbat Shalom y Baruch Hashem. ¿Sabe por qué yo estoy sentado aquí? Porque anoche cuando yo bendije a mi esposa, dice el libro de los Proverbios, ella hace que su esposo se siente junto a los ancianos de la tierra. ¿Usted no ha entendido eso? Si yo pregunto ¿y qué significa eso? Usted no sabe. Los sabios dicen que ella hace que su esposo vaya a estudiar, vaya a reunirse con los que saben, para que aprenda. Que el corazón de su esposo está en ella, ¿qué? Como dice el Salmo, el Proverbio. Confiado. El corazón de él está confiado porque tiene una buena esposa. Pero que eso no es para que tú la dejes así. Hay que atender a las esposas, hermanos. Hay que decirle qué lindo te quedó ese pelo. Aunque uno dice, ¿y esta señora quién es? No la conozco, ahora se pintó el pelo. Pero hay que decirle qué lindo te quedó. Qué hermosa. Te quedó comida, la comida te quedó riquísima, aunque te hizo el mismo arroz con huevo de la semana pasada. Hay que decir, este huevo tiene algo, te quedó bien. No como el huevo de la semana pasada, este huevo sí te quedó rico. Hay que empezar a hablar palabras de vida, palabras de amor, palabras que están dentro del corazón del ser humano. Y es importante poder entender, no podemos caer en el papel de Yehudá, que Yehudá bajó su nivel espiritual y sus hijos empezaron a tomar mujeres que no eran de su pueblo. Tamar, la palmera, me imagino que era alta, esbelta, no sé. Porque cuando nosotros hablamos de palmera no es la palma que tenemos aquí de coco que tenemos acá en América Latina. Está hablando del dátil. Le da a muere sin hijo. Y Yehudá dice, le voy a dar a Onán. Porque solo... Y Onán también se muere. Porque Onán dice, yo no voy a tener hijos con ella. Y de la misión se lo van a dar a mi hermano. No quiero. Y tenía relación con ella. Pero dice la parasha de hoy que Onán vertía en tierra. No dejaba que los espermatozoides entraran en el vientre de la mujer. Cuando él iba a estar en su plenitud, en su eyaculación orgánica, él sacaba su miembro y él lo hacía en la tierra porque no quería darle descendencia a su hermano. Y por esa razón también muere Onán. Porque Yehudá tenía 3 hijos: Onán y el último, Shelah. Shelah era el último hijo. Y por ley del levirato, Shelah tenía que casarse con Tamar. Pero parece que Tamar era la viuda negra. La esposa de mi hermano muere y queda viuda. Perdón, ella, cuando mi hermano se casa con ella, queda viuda de su primer esposo. Cuando mi hermano la conoce, mi hermano muere, la muchacha vuelve a quedar segunda vez viuda. Se casa otra vez y vuelve a quedar viuda.
Y a la cuarta vez que vuelve otra vez con una cuarta relación, estamos orando por el Señor. Porque si a mí me hubiese tocado cumplir la ley del levirato con mi cuñada, le digo paso. Como en el dominó. De 3-3. Es complicado. Y Judá, cuando se da cuenta que y Onam han muerto, no le da a su último hijo, al menor llamado Shelah, no se lo da a Tamar. No se lo da. Onam fallece porque practicó una forma de coitus interruptus que hasta el día de hoy se le conoce a esa práctica que hizo Onam con ese nombre. Y murió. Ya Yehudá había perdido 2 hijos. No quiso casar a su tercero Shelah. Como consecuencia, Tamar quedó en un estado de viuda en vida. Quedó en un estado de viuda en vida, destinada a casarse con su cuñado. Pero Yehudá lo impidió por temor a que su tercer hijo también muriera. Imposibilitó el matrimonio entre Shelah y Tamar. Pasaron algunos años, no sabemos cuántos. Y Yehudá también enviudó. Y Yehudá prohibía que Tamar se volviera a casar con otra persona, porque si no me das a tu hijo, dame casarme con otro. Entienda, hoy tener hijos es un problema, hoy. No sé qué nos han vendido hoy en la televisión, en la internet, que la gente te dice, es más, a veces hasta las hijas oyen a los padres decir esto, no tengas hijos. Yo he oído eso muchísimas veces. No tengas hijos, adopta. Tantos niños, no tengo culpa que haya niños que los hayan hecho. O sea, no es culpa mía. ¿Cómo me voy a prohibir yo de ser padre o que una mujer sea madre porque quiero buscar un chinito, porque los chinitos paren como conejos? O porque los rusos, que no tenían valores cuando llegó el comunismo, todos esos niños fueron tirados en orfanatos. ¿Qué culpa tengo yo de eso? Pues tengo los míos, y si quiero ayudar a uno, pues voy y busco uno. Pero tengo que tener los míos. Porque es la perpetuidad de mi familia, de mi sangre. Imagínense. Tener hijos en los tiempos bíblicos era un honor, y entre más tenía era mejor. Hoy no, les metieron a la gente que los niños son una carga, que esto hay que invertir mucho. No, más que tengo uno, porque con uno tú los puedes mantener, porque así le da. Mire, cuando si usted hubiese tenido 10, a los 10 le hubiese dado lo mismo. A esta juventud que nos las están envenenando. Estoy escuchando por todos lados, no, yo no quiero tener hijos, yo voy a adoptar. Yo conozco de matrimonio de gente joven que están criando perros, pudiendo parir. Están criando perros. Esto es lo que están vendiendo en las redes sociales. Despierte, padre, no sea como Yehudá. Te estás en un mundo que no es el tuyo. Si estuviera en Israel fuera diferente, pero estás en una sociedad donde te bombardean a tus hijos desde el kinder hasta la universidad. Un día de esto vamos a de sorpresa, voy a llegar aquí así, me desbloquean todos los celulares que voy a revisar. Porque hay que ver qué es lo que están viendo ahí. Voy a hacer una pregunta aquí, una pregunta para mi familia. Si en mi casa llega un sobre, ¿quién lo abre? ¿Quién lo abre? ¿Y si el sobre no es del rabino? Igual lo abro. Igual lo abro. La propiedad privada. Hello. ¿Qué es propiedad privada si donde tú vives es mía? Yo no puedo abrir el sobre del vecino.
Pero en mi casa mando yo. Y en mi casa se hace lo que yo digo. Y al que no le gusta, ellos lo saben. Le podemos decir, nos vemos en la eternidad, camine por ahí, usted me necesita, yo voy a estar ahí, voy a seguir siendo su papá, y usted me llama y llora, yo voy allí, tiene hambre, lo monto en el carro, llevo al mejor restaurante, le brindo la mejor comida, como con usted, lloro con usted, pero ¿puedo regresar? No, te dije que si salía no regresabas. Piénsatelo bien. Rabino, entonces usted le abre, claro. Por eso en mi casa es difícil que a mí me hagan una fiesta sorpresa. Es difícil que me den un regalo sorpresa. ¿Por qué? Porque caja que llega con el regalo, yo me doy cuenta. Digo, ay, me regalaron una camisa. Ay, me regalaron un par de zapatos. Ay, me regalaron un perfume. ¿Por qué? Porque yo abro. Porque ¿sabe qué? Porque tenemos que los padres meternos en la vida de nuestros hijos. Yo sé que a ellos no les gusta, pero no entienden que cuando ellos sean padres nos van a entender. Y después decir, mami, ¿cómo era que tú hacías? Papi, ¿cómo era que tú hacías? Enséñame. Ah, porque ahora no, ellos quieren vivir la vida loca. ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo alguien. Primera de Pedro 3:36 creo que dice que... Ah, no, eso no está ahí. Ellos quieren ahora, no te metas en mi vida. Pero vive en tu casa, le paga la luz, le paga la casa, le paga el agua, hasta le lavamos la ropa y después te dice que no te metas en su vida. Nadie dice amén. Entonces parece que la única casa donde esa regla es la mía. No se puede permitir. Yehudá empezó a decir, mira, se murió se casó con la pagana y Yehudá habrá comido kosher, porque la que cocinaba era la pagana. Ay, Rabino, por si usted la hubiese visto, una mujer linda, Rabino. Uy, tenía un cuerpazo, Rabino, de sirena. Se va a poner de ballena, créemelo. Y se va a poner así por culpa tuya, porque un día va a salir embarazada. Y ese cuerpo aquel que tú tocabas, que era dócil como la lana, le van a salir estrías. Por culpa tuya, porque va a quedar embarazada, la barriga se va a tirar y le van a salir estrías. Y después la barriga le va a quedar flácida. ¿O estoy hablando lo que era aquí? ¿Estoy hablando lo que era yo? No, los muchachos no saben, pobrecito. Mi hijo cuando se casó decía, ay papi, yo voy a dormir con mi esposa abrazado. Eso no existe, papá. Sí, abrazado toda la noche. Eso no existe, papá. Sí, papá, todos los días abrazado con ella. Que no existe, ya estoy casado con tu mamá. Eso más que tú la abrazas 3 minutos, porque cuando ella te pone la cabeza aquí en el brazo, se te duerme el brazo. Y a los 5 minutos da calor. Y después tú disimuladamente haces así. Y linda, da media vuelta y te acuestas para tu lado. No, yo voy a estar. Se fue de luna de miel, mi hijo se casó, se lindo mi hijo. Se casó, se fue de luna de miel. Me voy de luna de miel, váyase, voy a abrazar a mi esposa así, Rabí. Papá, sí, lo voy a abrazar toda la noche con ella ahí, abrazadita. Cuando llegó la luna de miel, ¿qué usted cree cuál fue mi pregunta? ¿Y cuánto duraste ahí abrazado? Y dice, no se puede, se me durmió el brazo. Se durmió el brazo. Y ahora no, ya duerme, ya yo duermo aquí. Y cuando tengas 30 años casados y cuando tengan 50 años casados, ya miran al señor o a la señora y dicen, hey, hello. Yo a la mía la llamo por teléfono y estamos en la cama, la llamo por teléfono, un mensaje. Por favor, quiero algo, y la tengo al lado. Tenemos que tener cuidado, mi hermano, porque la situación que estamos viviendo es una situación difícil. Judá bajó su espiritualidad y sus hijos empezaron a asimilarse. A veces queremos enseñarle Torah a nuestros hijos, pero que a veces lo que le enseñamos, lo que hacemos, no dejan que ellos escuchen. Porque nuestros hechos gritan más que nuestras palabras. Pero también los hijos tienen que aprender que nosotros los papás no somos perfectos. Que estamos lidiando cada día de nuestra vida para mejorar nuestros actos. Que estamos en una lucha igual que ellos, pero que ahí hay cuadras que ya yo me las caminé. Y ellos no. Yehudá se negaba a permitir que ella se casara con Shelah y decidió una maniobra audaz. Ella decidió hacer una mano. Bueno, como no me quieren dar a Shelah, voy a hacer algo. Tengo traje de viuda. Bueno, hoy no, porque hoy las viudas no las ve. Parecen quinceañeras. Se ponen botox, se maquillan. Es más, cuando las mujeres viudecen parece que se pintan el pelo. Porque no, ya estoy viuda, ya voy a ver qué otro pescadito ahí, otro pescador me pesca.
Pero en los tiempos bíblicos había que ponerse el traje de viudez, que por lo general estaba lleno, eran ropas negras. Y todas las personas cuando la veían automáticamente sabían que era una viuda. Y casi nadie se casaba con viudas. Nadie se casaba con una viuda. Y él dijo, ¿no me dan a Shelah? Pues bien, se quitó el traje de viudez. Se quitó el traje de la viudez. Se cubrió con un velo en señal de que las mujeres cubiertas o están casadas o están solteras. Se puso un velo y fue y se paró en los caminos. Fíjate, oído, cuando una mujer le haga una pregunta, hombres respondan. Porque ya ellas tienen al toro agarrado por los cuernos. Cuando la mujer haga una pregunta, es como cuando la mamá pregunte. Cuando la mamá pregunta, todos los hijos hacen así. Antes de responder. ¿Dónde estabas? Esa es mi palabra preferida. ¿Dónde estás? ¿Dónde andas? Se puso el traje y ella se fue a los caminos. No se fue a sembrar. No se fue a ordeñar la chiva. No se fue a ordeñar la vaca. ¿Se fue a qué? Se fue a los caminos. Se cubrió en un sitio por el que Yehudá debía pasar para ir a esquilar las ovejas. ¿Cuál fue la intención de Tamar? No creo que era buena. Pero oído, Tamar no era judía. Tamar era una pagana. Fue a ver por los caminos donde pasaba Yehudá cuando iba a esquilar sus ovejas. Yehudá ya había enviudado. La vio y pensó que era ¿qué? Una prostituta. ¿Y qué hacía el hijo de Jacob buscando prostituta? Y usted dirá, ¿pero qué sinvergüenza nuestro ancestro Yehudá? No, ya le dije que él había bajado su nivel espiritual. Y la persona cuando está en un nivel espiritual pobre hace lo que es de la carne. Cuando el hombre y la mujer es un hombre espiritual, hace las cosas del espíritu. Pero cuando el hombre es un hombre o una mujer carnal, hace cosas de la carne. Y cuando en el pensamiento persiste la misma cosa con lo que tiene que ver con la carne, entonces la condición espiritual de ese individuo está mal. La tuvo por prostituta. Y oído, y ella aceptó la proposición de Jacob como garantía, porque ella sabía, si me acuesto con él y tengo problemas, me van a pelear porque yo estoy reservada para Shelah. No puedo tener otra relación. Si usted tiene una relación de pareja, usted está reservado para esa pareja. Ay, rabino, pero es que ya no me gusta porque quedó calvo. Pues bueno, mi hermano, échele betún en la cabeza para que lo vea con el pelo negro, pero ese fue el que le tocó. Ay, rabino, pero es que estaba barrigón y yo cuando me enamoré de él, Dios mío, eso parecía una cosa de lavar ropa, rabino. Ahora eso parece, no sé, un barril, esa barriga rara, fea. Bueno, ¿qué vas a hacer? Acaríciale la barriga, mi hermana. Ay, rabino, pero usted no sabe, es que cuando yo me casé con ella, rabino, era tan bonita, tenía aquel cuerpazo. ¿Sí? ¿Cuántos años? 70, hermano, ¿qué te pasa? Las torres de marfil se cayeron. Págale una cirugía y resuelves eso. Tú sabes que nosotros los hombres los latinos queremos que nuestras esposas siempre estén bellas, porque parece que andamos como con un lorito en la mano exhibiéndola. Pero nosotros andamos hecho una piltrafa. Desbaratado, parecemos un malecón mal hecho.
Entonces seguimos a nuestras esposas. Mira, arréglate el pelo, que se te ven las canas. Mira, ponte un vestido más bonito, que no sé, quiero salir contigo. Y aquel sale que parece un espantapájaro. Y a mí me encantan las esposas, porque la esposa dice, tan lindo que yo, no le dice, ay hermana, no apriete, hombre. Rabino está lindo. Bueno, el amor es ciego, sordo y mudo. La mujer no fue tonta. La mujer se acostó con Yehudá y no solamente eso, le pide que le dé algo, porque si ella hubiese salido embarazada sin esta prueba, a ella era apedreada. Y le dice, dame algo. Y dice, bueno, no tengo para pagarte. ¿Qué me va? Un cabrito. Le dice, no, un cabrito no te. Dame esto en garantía hasta que venga el cabrito. ¿Oído? ¿Cuánto cuesta un chivo aquí en Miami? Casi $300. Un chivo. Y Jacob le ofreció, Yehudá le ofreció ¿qué? Un cabrito. Por su servicio. Y ella lo aceptó. Pero dame en garantía lo que tiene. Y fíjense, le pidió ¿qué? El báculo. El anillo. ¿Y qué más? Vaya al capítulo 38. Ya me di cuenta que no leyeron la parashá. Tomó el sello, el cordón y el báculo, el bastón, la vara con la que caminaba. ¿Por qué le pidió eso? A ver, si es que todo el mundo en ese tiempo usaba un bastón, un báculo, porque en el bastón es donde estaba escrita el árbol genealógico de la familia. Era como el ID. El sello era su firma. Cuando él hacía una transacción y compraba algo, tenía que sellarlo. Y con ese sello era que se confirmaba de que ese producto él lo había pagado porque estaba el sello de él. De hecho, descubrieron hace muchos en la ciudad de David, consiguieron los sellos del rey David. ¿Cómo el rey David firmaba? Porque ahora nos agarramos la pluma y gracias a los argentinos, que fueron los que inventaron el bolígrafo, hoy podemos escribir con bolígrafo. Aunque hoy le llamamos pluma, ya no es pluma, porque la pluma era del pavo. Que se escribía con una pluma, pero ya la pluma no existe. Se llama bolígrafo. Voy a escribir con la pluma y el pobre pavo corriendo. ¿Y oído? Le toma cosas importantes que lo identificaban. Pero le voy a explicar una cosa interesante que la parashá nos muestra. Cuando fueron a preguntar, porque Yehudá, después que tuvo relaciones sexuales con Tamar sin saber que era Tamar, él va al otro día con el cordero para pagar el servicio. Fíjense que justo, ¿no? Porque otro dice, la prostituta que había como reserva. No, él fue y llevó, y preguntaron y mandaron, oye, ve ahí preguntas. Y no dice, no, aquí no había una prostituta. No, aquí no hay prostituta, dijeron los del pueblo, aquí no ha habido prostituta tampoco. Y llegó y dice, te traigo el cabrito porque no hay prostituta, no hay. Pero ¿cómo no va a haber si yo me acosté con ella? No hay. Pasó el tiempo y Tamar había quedado embarazada. Y llegó a oído de Yehudá que su nuera había quedado en estado. Y yo me imagino que Yehudá fue donde estaba Shelah y le dijo, ¿te acostaste con Tamar? No, yo no. ¿Tú no me la has dado todavía? Entonces hay que apedrearla. Porque ha violado el principio. Y oído, a veces nosotros como Judá propiciamos que otros pequen. Porque esto se hubiese evitado si Yehudá le hubiese dado a Shelah a Tamar. Todo este problema se hubiese evitado. Cuando preguntaron por la prostituta, el hebreo utiliza una palabra interesante, que es la palabra kedeshá para prostituta, pero que no es la palabra comúnmente para prostituta en el hebreo. Kedeshá no es solamente una prostituta, kedeshá es una prostituta de culto que estaba en la prostitución. No solamente era un acto de prostituirse, sino que esa prostitución estaba asociado a un culto pagano.
Y aquí el problema era mucho más grave, porque ya no es solamente la fornicación, que es un acto inmoral sexual. Cuando nosotros hablamos de fornicación, yo trato de borrar eso. No son cuando los jóvenes se acuestan con su novia, eso no es fornicación. La fornicación es un acto sexual inmoral que lo puede practicar un casado o un soltero. La palabra prostitución ahí es la palabra kedeshá, que es prostituta de un culto. Estaba a servicio de un culto. O sea, entienda la palabra que utiliza la Torá. La palabra utiliza y dice que Yehudá aceptó que sus hijos se casaran con una mujer pagana. No solamente eso. La palabra que utilizan allí es una mujer que no era que Tamar era prostituta. Lo que estoy diciendo es que la palabra que cuando se refirieron a esa prostituta, que no era Tamar, era una mujer que rendía culto, en su culto de forma de prostitución en esa zona. Ahora, la palabra hebrea para prostituta es zoná. Zoná con Z. Zoná es la palabra para prostituta propiamente en la Torah, pero a Tamar no se le dice zoná, se le dice kedeshá. La transgresión de Judá era peor, pero ninguno en la zona había visto a esa mujer. Judá retornó a su casa. 3 meses después se enteró que Tamar estaba embarazada. Y luego llegó a la única conclusión posible. Tamar había tenido una relación sexual con otro hombre, estando ligada legalmente a su hijo Shelah. Tamar había cometido adulterio y por ende había que castigarla con la muerte. Tamar fue llevada a enfrentar su sentencia y Judá se percató de que inmediato de que ella traía algo en sus manos. Vaya conmigo al capítulo 38, por favor. Versículo 20 en adelante. Génesis capítulo 38, versículo 20 en adelante. Y Yehudá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Las prendas eran las 3, el báculo, el sello y el cordón. Entonces él se volvió a Yehudá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Yehudá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. Y aquí que yo he enviado este cabrito y tú no lo hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Yehudá diciendo: Tamar, tu nuera ha fornicado. Ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Mira, lo pusieron en plural. De las fornicaciones. Y Judá dijo: sáquenla y que sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. Y también dijo: mira ahora, le dijo a Jacob, mira ahora, ¿de quién son estas cosas? El sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Shelah mi hijo. Y dice: y nunca más la conoció. Y cuando dice nunca más la conoció, es que nunca más volvió a tener intimidad
con ella. Este es el momento de quiebre de la historia. Judá es la primera persona en la Torá en que admite explícitamente que obró mal. Es el único caso que aparece en la Torá donde él reconoce y admite explícitamente que obró mal. Bueno, es que no le quedaba mucha opción. Había sido descubierto, tenían el báculo, el bordón y el sello. No nos damos cuenta aún, pero este parece ser el momento en el cual él adquirió la profundidad de carácter necesaria para convertirse en el primer verdadero Baal Teshuvah. Es el primer caso en la Torá donde nos encontramos que un hombre hace Baal Teshuvah. ¿Qué es un Baal Teshuvah? Baal significa Señor con S pequeña. Se convierte en el primer Señor del arrepentimiento, en que reconoce públicamente su falta, y no solamente la reconoce, le reconoce a ella que lo que ella hizo, ella, a pesar de que estuvo mal, era más justa que él, porque él había podido resolver este problema y no lo resolvió, sino que hizo ¿qué? Le negó a su otro hijo lo que tenía que haber hecho. Desde aquí aprendemos el principio de que una persona arrepentida es más elevada que un individuo perfectamente virtuoso o justo. Voy a volver a repetir. Una persona arrepentida es más elevada que un individuo perfectamente virtuoso. ¿Quién tiene más mérito? ¿Uno que nunca ha comido puerco y hasta el día de hoy no lo ha comido? ¿O uno que comió puerco y luego se enteró que la Torá dice que no se puede hacer y lo dejó de comer? ¿Quién tiene más méritos? El que comió y se arrepintió y ahora no lo hace. Porque el que nunca lo comió, yo no tengo problema con la droga, claro que nunca me he drogado. Yo no tengo problema con el alcohol, yo nunca fui borracho. Yo nunca fui borracho, yo no sé lo que fue fumar un pito de marihuana, no sé. Nunca lo hice. No sé qué es una borrachera. Yo no tengo que luchar con eso en mi vida. No tengo que luchar con la borrachera, con el alcohol, con la droga, no, porque yo nunca lo he probado. ¿Qué méritos tengo? Sin embargo, hay gente que han tenido que fueron tocados por el flagelo de las drogas, por el flagelo del alcohol, por el flagelo de los vicios, y han hecho un cambio, han hecho teshuvah, y se han vuelto unos Baal Teshuvah, y están luchando y te dicen, no quiero. Y el cake, pues es que nosotros los cake, no sé, pues le echamos ron al cake. Y te dice, no quiero, pero el cake, no quiero. Porque para él es un problema, para nosotros no. Por eso en Pesaj, en la mesa de Pesaj, tenemos una mesa para los que tuvieron problemas de alcohol. Porque hay gente que todavía los tiene y no los reconoce. Pero los que tuvieron problemas de alcohol te dicen, Rabino, ¿dónde está la mesa? Allá hay jugo de uva, siéntese en esa. Que lo veo yo en Pesaj, a los que tienen problemas de alcohol. Hacen el kiddush y después andan con la botellita. No andan con la botella bajo el brazo del kiddush porque saben que yo ando buscándolos para regañarlos. Porque quien aprovecha para dar el gusto a la carne y dice, no, que el vino es el vino. A ver, nadie está diciendo que tomar vino es pecado, pero emborracharse sí. Y si usted tuvo problemas con eso, no se meta a nadar allí que va a salir ahogado. Porque esa es nuestra área débil. Y usted dirá, bueno, yo no me emborracho, no bebo, no fumo, no sé qué, pero a lo mejor somos chismosos. Y si a usted le gusta el chisme, no se puede juntar con los chismosos. Porque tarde o temprano, ¿qué va a hacer? Va a chismear. Esta es una verdadera historia que tenemos que aprender. Yehudá terminó siendo el primer Baal Teshuvah, el Señor del arrepentimiento. Y esto lo vemos más tarde. Esta experiencia que vivió con Yehudá, que vivió con Tamar, con esta experiencia, Judá vuelve a aparecer en la historia en la venta de José. ¿Quién salva a José? ¿Quién dice que había que venderlo?
¿Quién fue el que le dijo a José cuando estaba en Egipto que se vaya Benjamín con su padre y yo me voy a quedar sirviendo por él aquí como esclavo? ¿Quién fue? El que había practicado Baal Teshuvah. Yehudá, aquel que había cometido un acto de promiscuidad, en ese acto de arrepentimiento, ¿sabe lo que hizo? Cuando le volvió a tocar poner en práctica, le dijo a José, que no sabía que era Joseph, estaba en Egipto, le dijo, ¿sabe qué? Deja que Benjamín se vaya y yo me quedo en lugar de él, yo te sirvo el resto de mi vida, te sirvo por él. Esos son los actos de cambios que debemos de tener en nuestra vida y no simplemente decir I'm sorry. Mira, no hay una palabra americana que yo más odie que I'm sorry, porque I'm sorry es la palabra para pisarte el dedo y dejártelo desfloretado y decirte I'm sorry, porque hasta ponen acá así como que por culpa tuya, te pisé porque fue culpa tuya, anormal, quita el pie, por eso fue que te pisé. Ni siquiera un I'm sorry, disculpa, o sea, con preocupación. No pasa que tropieza uno a la gente y dice I'm sorry, sigue caminando. Ese I'm sorry no es un I'm sorry, es un recurso protocolar para salir del paso. El I'm sorry es que cuando uno tropieza, uno se voltea y dice I'm so sorry, pero pone cara de so sorry. Bueno, en esta sinagoga no, eso es de otra gente, aquí no pasa eso. Hermanos, la verdadera heroína de esta parashá es Tamar. Ella asumió un riesgo inmediato al quedar embarazada. En realidad corrió peligro de muerte por ello, pero lo había hecho por una razón noble. Quería asegurar la continuidad del nombre de su marido fallecido. Ahora fíjense, esto no lo dice la Torah, te lo voy a decir yo ahora. Judá es el papá del niño, pero no es hijo de Judá. ¿Es hijo de quién? Es hijo de Er. Pero al ser el hijo de Er, era el nieto de Judá. Pero era su hijo. Pero no era su hijo, era su nieto. Por los clavos del Mesías, la chancleta de Moisés y la queratina de Miriam. Está complicado eso, ¿eh? Imagínense. Imagínense, entienda, Tamar no era judía. Y está en la descendencia de Yeshua. Está en la descendencia de Yeshua. En realidad corrió peligro de muerte, pero la razón fue muy noble. Quería asegurarse la continuidad del nombre de su marido fallecido. Pero tomó recaudos no menores para evitar la humillación de Yehudá. ¿Cuál era? El bordón, el sello y el báculo. Solo ellos dos supieron lo que ocurrió, Yehudá y Tamar. Nadie más lo supo. Es que no hay nada oculto que no se ha descubierto. Mire, tarde o temprano las cosas salen a la luz. No importa. Se puede tardar 3 años, 4 años y uno te... Mira, ten cuidado y no te hace caso y te digo, 3 años y te lo dije. ¿Sabes que yo siempre digo a la gente lo que va a pasar? Y yo le digo, que quiera el cielo que yo esté equivocado. Porque ¿qué hay un problema? Si tú se lo dices, no te creen. ¿Sí o no? Si tú se lo dices, no te creen. Entonces, si no le dices nada, cuando pasa y se lo dice, ¿qué te dicen? Porque no lo dijiste. Entonces yo, para evitarme ese problema, ¿qué hago? Yo se lo digo, le guste o no le guste. Mira, ten cuidado. Esta persona no te conviene. Ese amigo no te conviene. Esa amistad no funciona. Ten cuidado con este hermano, que parece hermano, pero es chivo. No es oveja. Claro, en la viña del Señor hay de todo. ¿Sí o no? ¿A dónde crece la cizaña? En el mismo lugar donde crece el trigo. No es que la cizaña está en un lado y el trigo está en el otro. Crecen juntos. ¿Has visto el mundo mirando para la quién será la cizaña aquí? Aquí no hay cizaña. Eso es otra congregación, aquí no. ¿Y sabe qué? ¿Sabe por qué se los digo? Para que cuando pase te lo dije, te lo advertí.
que esto te iba a pasar. No me hiciste caso. ¿Cuál es el consejo del rabino? 3 cosas te las aconsejo cuando hay un consejo. La Torah dice, yo digo, y tú haz lo que tú quieras. Si haces la Torah te va a ir bien. Si agarras el consejo, tienes una probabilidad de un 70% que te vaya bien. Pues a lo mejor me equivoco en el consejo. Pero si haces lo que tú quieras, después no me vengas a pedir oración. Gracias. Solamente Yehudá y Tamar fueron los únicos que sabían lo que había sucedido. Judá pudo reconocer su error sin pérdida de imagen. De hecho, ¿qué más iba a decir si le mostraron todo lo que tenía allí? Por este episodio es que los sabios advirtieron la regla articulada por el rabino Ranovich aquella mañana en Suiza. Es preferible arrojarse a un horno ardiente antes que humillar a alguien en público. Por lo tanto, no es coincidencia que Tamar, una heroína mujer no judía, haya sido la antecesora del rey David, de la cual sabemos que vino el Mesías, el más grande rey de Israel. Hay semejanzas impactantes entre el caso de Tamar y otra mujer no judía llamada Ruth, que también está dentro de los antecesores del rey David, era la bisabuela del rey David, y sabemos que también de allí procedió el Mesías. Una mujer moabita, ex moabita. Hay una costumbre antigua en el viernes por la noche, que nosotros a los jalot, ¿qué le ponemos? ¿Qué hacemos con los jalot en la mesa de Shabbat? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuando los ponemos en la mesa, ¿qué hacemos? ¿Los tapamos? ¿Los cubrimos? Pregunto ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Nadie sabe, ni piense, no voy a decir cualquier cosa ahí que no tiene que ver. ¿Por qué tapamos los panes? Después que hacemos, los tapamos para no avergonzarlos cuando vamos a hacer el kiddush. Después del kiddush, hacemos el hamotzi. Es una tradición antigua. En Shabbat y en otras festividades tenemos la tradición de cubrir la jalá o la matzá al recitar el kiddush. El motivo es de no avergonzar el pan ante la prioridad del vino. Pero hay algunos religiosos equivocados que evitan avergonzar lo inanimado. Están más pendientes de ponerle el cover al pan. Están más pendientes de cumplir las formas. Y avergüenzan a otros en público. Eso es lo que ocurre cuando tenemos presente el concepto halágico, pero olvidamos el principio moral que lo sustenta. ¿Qué es lo que dice la halajá? Que los hombres y las mujeres no deberían de rezar y orar juntos. Pero el rabino Nahum Rabinovich dijo, llegó a orar, no cojan lucha, sigan haciéndolo ustedes. ¿Para qué formar escándalo? Es que la halajá. Pero déjenla, ustedes concéntrense en lo que están haciendo. Pero se puso unos tefilín, se puso un talí, ¿y a ti qué? Tú sigue haciéndolo. Así le dijo Yeshua a un discípulo, ¿qué le dijo? ¿Y a ti qué? Tú sígueme. Estamos más pendientes de los demás que de nosotros mismos. Nunca avergoncemos a nadie. Eso es lo que Tamar le enseñó a Yehudá y lo que el gran rabino Nahum Rabinovich en nuestro tiempo enseñó a aquellos que tuvieron el privilegio de ser sus alumnos. El no avergonzar.
Judá venía a avergonzar a Tamar, la prostituta. ¡Que la quemen! Así estaba el rey David un día. El rey David estaba en una condición y estaba en eso, y llegó el profeta y le dijo: ¿sabes qué, rey? Hay un hombre por allí que tenía muchas ovejas y todos los días se acostaba con todas las ovejas y comía lana y comía mantequilla de todas las ovejas. Pero había un hombre que tenía una sola ovejita, y con esa ovejita ese hombre se abrazaba, dormía con él, le daba calor, le daba mantequilla. Y vino el hombre que tenía muchas ovejas y le quitó la única ovejita que tenía. ¿Qué hacemos con él? El rey David dijo: ¡que muera! Y Natán le dijo: ¿ese eres tú? Cuidado cuando abres la boca. Cuidado juzgas a los demás. Cuidado cuando piensas en levantar tu dedo y un comentario contra tu prójimo. Avergonzar a alguien delante de los demás. Tenemos que tener cuidado. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe humillar a alguien en público. Cada vez que tengo que hablar seriamente con mis hijos, nunca lo hago en presencia de nadie, ni de mi esposa. Aparte hablo con ellos. Nunca, pero bajo ninguna circunstancia se debe humillar a alguien en público. Ese era el imperativo trascendente del momento y revelaba la marca elevada de un hombre que terminó reconociendo que Tamar la pagana llegó a ser más justa que el judío. Puesto de pie, por favor. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei Avoteinu. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios y el Dios de nuestros padres. Elohei Abraham, Elohei Isaac, Elohei Jacob. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Enséñanos a elevar nuestra alma en una sociedad donde camina en contra de la Torah. Que nosotros como padres aprendamos de la experiencia de Yehudá a no bajar nuestros niveles, porque la sociedad asimila a nuestros hijos. Sabemos que no es fácil vivir en la sociedad en la que están viviendo cada uno de nuestros miembros. Sabemos que no es fácil en la sociedad donde se desarrolla y se envuelven nuestros hijos. Permítenos que cada bendición del viernes por la noche se haga real en la vida de nuestros hijos y nuestras hijas. Que nosotros estemos dispuestos a cumplir tu Torah y no como Yehudá, que posponía el cumplimiento del mandamiento. Ayúdanos a ser no solamente oidores, sino hacedores de tu Torah. Permítenos, si por lo menos no ser el ejemplo perfecto, ser un ejemplo funcional para nuestros hijos. Que podamos formar el carácter nuestro, pero principalmente el tuyo en el corazón de cada uno de ellos. Que te sirvan y que no se asimilen en una sociedad en la que estamos viviendo. Sabemos que no es fácil. Nos ha tocado un reto grande como congregación judío-mesiánica. Pero te agradecemos que nos haya permitido llegar hasta aquí. Hubiésemos querido haber conocido esto cuando éramos jóvenes y nuestros hijos cuando eran niños, para transmitirle esto que estoy aprendiendo. Pero te pido que me abras las puertas para poder hablarle a mis hijos, a los que no te sirven, a los que no caminan en tu voluntad, para que ellos también puedan ver, Señor, que nosotros somos gente de fe y que creemos en ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Concédenos una semana buena a cada uno de nosotros. No permitas que nuestros hijos se aparten ni nosotros bajemos la espiritualidad, sino que ayudemos a nuestros hijos a elevar sus almas,
Señor, en esta semana nueva hasta el próximo Shabbat. Guárdanos del peligro. Guárdanos de la tentación. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua Mashiach. Yevarejeja Adonai veishmereja. Yaer Adonai panaveleja viguneja. Isha Adonai panaveleja. Veasem leja. Shalom. Que Adonai nos bendiga y nos guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos dé de su gracia. Amén. Que Adonai alce sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros su paz. Peshem Yeshua. Amén. Y amén. Shabbat Shalom, mis hermanos, los esperamos mañana a las 7 de la noche en el servicio de Hanukkah. Y hoy a las 4 de la tarde tenemos Beit Midrash. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom.